Ok. Buenos días, mi nombre es Alicia Cárdenas, soy estudiante de Senda y pues quisiera saber tu perfil profesional. Buenos días, mi perfil profesional, mi nombre es Ana María Mejía, soy médica egresada de la Fundación Juan N. Corpas en el año 2006 con un diplomado en nutrición en Medical Aesthetic del 2011. Actualmente me encuentro haciendo una residencia médica en medicina interna en la Universidad del Bosque. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, quisiéramos saber qué alimentación debe llevar un menor. Bueno, en cuanto a la alimentación infantil, es importante conocer que a los niños no se les debe hacer ninguna restricción en cuanto a los alimentos naturales. Es muy importante saber que ellos no es como los adultos en que se les restringe la ingesta de carbohidratos o la ingesta de grasas, pero sí es importante conocer que ellos no deben consumir ningún tipo de bebidas con azúcares procesados, como el ejemplo de las gaseosas, los jugos de caja, porque estos tienen un alto porcentaje de azúcar refinado y alta ingesta de carbohidratos, y sí se les debe hacer una restricción en el consumo de grasas saturadas. Entonces pues es importante. Deben consumir mínimo de 5 a 7 porciones diarias de fruta. También se les debe restringir el consumo de ingesta de jugos de fruta, si sean naturales, que tengan adicional un contenido de azúcar extra, porque esto pues aumentaría la proporción de calorías vacías. ¿M? Y incrementaría la ingesta calórica y pues llevaría a obesidad. Mm, Bueno, ahora sí hablando de la obesidad, ¿qué hábitos alimenticios debe llevar un niño que ya es obeso? Bueno, los niños obesos, restringir ingesta de harinas refinadas, aumentar el consumo de harinas integrales. Los productos de soya también son muy buenos en este tipo de pacientes. No se les debe aplicar ningún consumo adicional de endulzantes, en dado caso que las mamás pues en muchas ocasiones tienen ahí como un tema moral de no darles azúcar, porque la conciencia que nosotros tenemos es de darle azúcar a los niños, porque sin azúcar no se puede vivir. Se les puede dar edulcorantes de tipo natural que sean stevia, pero es importante erradicar el consumo de panela, de miel y de este otro tipo ¿Dulces? de dulces, que son los que terminan por afectar. Gracias. ¿Qué tantas calorías debe consumir un niño? Bueno, eso depende de las edades. Entre 900 y 1200 calorías es el rango que se debe consumir los niños hasta un año, y siempre pues teniendo en cuenta la actividad física de los niños. Un niño que tenga una gran actividad física pues no se debe restringir la ingesta calórica, sino simplemente ese tipo de alimentos que te digo que son los que deben disminuir en el consumo. ¿Qué opina de la comida chatarra? Es pésima. Es pésima a corto y a largo plazo. A corto plazo pues hay estudios que determinan que definitivamente los niños que consumen altas harinas refinadas y azúcares refinados tienen problemas de concentración, tienen déficit de concentración. Son niños que son más lentos en todo su actuar, son niños que tienen dificultades en el desarrollo, dificultades en el crecimiento, y a largo plazo pues ya veríamos que son niños que empiezan a tener factores cardiovasculares importantes. Entonces son niños que son más propensos a sufrir de dislipidemia, de colesterol alto, triglicéridos altos, pacientes con incremento de la resistencia a la insulina, que los puede Sí. llevar a una diabetes mellitus, y pues ya viéndolo hacia la adolescencia y la adultez, mayores factores de riesgo como infarto, como diabetes y pues como todo ese tipo de enfermedades. Entonces no se debería no se Para debería usar comida chatarra en ninguna medida. Es más, desde el 2010 se están implementando como unas medidas restringidas de la publicidad, donde pues las grandes cadenas alimentarias de este tipo de comida chatarra tienen restringido mostrar imágenes que inciten a los niños sobre todo al consumo de alimentos. Entonces no debe usarse comida chatarra en ningún chiquitín. Gracias. ¿La obesidad es genética? Sí, hay un componente genético importante. Los niños hijos de padres obesos tienen una alta incidencia de ser obesos a largo plazo. Los niños que son obesos en la adolescencia y en la adultez, si los padres son obesos, persisten con obesidad porque es un trabajo muy difícil de manejar, y pues sí se ha visto que hay factores genéticos y ambientales que son supremamente importantes en ese tipo de enfermedad.
Un niño obeso, ¿cuántas veces debe comer al día? Bueno, los niños en general deben tener las 3 comidas principales, desayuno, almuerzo y cena, y adicionalmente a esto deben consumir en el lapso interhorario unos snacks, pero deben ser snacks naturales, que ahí es donde uno empieza a hablar de los cinco momentos de la fruta y las verduras, que idealmente serían 3 momentos de fruta y 2 de verdura en el almuerzo y en el desayuno, y los otros serían intercomidas y en la noche. Listo, gracias. ¿Qué recomendación nos puede hacer para la prevención de la obesidad infantil? Me parece que lo más importante que debemos hacer es concientizar a las mamás, a los papás o a los cuidadores de los niños, porque de ellos depende en gran medida que no se genere obesidad. Entonces, que se concienticen que no es que yo digo que tú no puedes comer azúcar y la señora está en la nevera tomándose la Coca-Cola o la gaseosa con todas las calorías, sino yo hago esto, tú debes seguir mi ejemplo. Entonces es supremamente importante que los adultos se concienticen, que las mamás se den cuenta que ni los panes, ni las galletas, ni las papas de paquete, todos los alimentos procesados son pésimos y en cierta medida generan una adicción. Entonces, lo más importante es que los cuidadores dejen de comprar ese tipo de alimentos, empiecen a consumir más frutas y les empiecen a entregar a ellos pues como herramientas para que no tengan que generar esa adicción hacia las comidas procesadas. ¿Cree usted que los medicamentos ayudan a bajar de peso? Se ha demostrado que varios tipos de medicamentos sí influyen en la disminución de peso. Desafortunadamente, y pues con la poca evidencia que se cuenta, estos medicamentos pues generan otro tipo de enfermedades o otro tipo de alteraciones orgánicas como la taquicardia, la hipertensión arterial, pero desde mi punto de vista es más una cuestión de introspección, una cuestión de conciencia, que definitivamente los obesos no son obesos ni porque tienen la tiroides mal, ni porque no, ese porcentaje es menor del 1% a nivel mundial, entonces no nos podemos creer que porque soy hipotiroidea o porque mi mamá es hipotiroidea, entonces yo también tengo que ser obesa. No, es simplemente concientizar que es la buena alimentación y un aumento de ejercicio para compensar esa demanda, lo que nos genera que no se haga uno obeso y que no tenga que usar medicamentos pues para disminuir el peso. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Con muchísimo